La siguiente es una entrevista realizada a Matías Cornitz, quien es un técnico en drogodependencia con años de experiencia en tratamiento de personas con adicciones. Bueno, la respuesta a esa pregunta me obliga a mí a señalar un concepto que tiene que ver con las características del consumo problemático de, en este caso, marihuana, y es que el origen de la causa por la cual se inician es múltiple. O sea, no hay una causa, sino son múltiples las causas de origen por las cuales las personas se inician en el consumo. Algunos lo hacen como un uso recreativo, otros a lo mejor se encuentran atravesados por algún padecimiento y también se inician por ese lado. Lo cierto es que no hay una sola causa. Eso entonces tiene que ver con caso por caso, que es lo que siempre entendemos que deberíamos de indagar, y también entender el contexto en el que se encuentra esa persona, porque hay contextos que son más vulnerados que otros y que quizás hay mayor acceso a la marihuana que en otros espacios. Entonces también los contextos son muy importantes a tener presente a la hora de pensar en cuál es la causa y origen del inicio del consumo de marihuana. Entonces, pensar por un lado al sujeto y la subjetividad, que es, bueno, por qué esa persona se inició en el consumo, como bien dijimos, que puede ser por un uso recreativo, como puede ser por atravesar algún padecimiento, y el contexto, que hay contextos que son más vulnerados que otros, y igual de todas maneras hoy en día tenemos que señalar también que el consumo de marihuana es transversal, o sea que si bien pueden haber contextos que se encuentren más vulnerados, la realidad es que a raíz de la naturalización del consumo de la marihuana y la aceptación social de la misma, más el narcomenudeo y el fácil acceso, hace que cada vez haya un mayor porcentaje de la población que consuma marihuana. Pero lo cierto es que para responder a tu pregunta, tengo que decir que el inicio del consumo de la marihuana se da por múltiples causas. Es muy buena la pregunta porque creo que es el gran enigma, ¿no?, a resolver por parte de aquellos que tienen algún familiar, conocido, amigo que se encuentra consumiendo marihuana. Lo primero a tener en cuenta es que no todos los consumidores lo entienden como un problema, ¿sí? Muy pocos son los que sienten que están frente a un problema a la hora de consumir marihuana. Por lo general hay una relación con esa sustancia, un vínculo con esa sustancia que hasta inclusive es enamoradizo, ¿no? Es un estado de enamoramiento del consumo que difícilmente uno se lo pueda marcar o confrontar como un problema. Entonces, para lograr desarrollar esa conciencia por parte del consumidor de que está frente a un consumo que puede ser problemático, entonces hay que hacer todo un camino, y ese recorrido no se recomienda hacer de manera solitaria, sino más bien orientado, asesorado y acompañado por profesionales especializados en el consumo problemático. ¿Por qué? Porque no es recomendable quizás intentar lograr que la persona consumidora tome conciencia hablando mal de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Intentando, digamos, demonizar o condenar o penalizar el consumo.
sino quizás la manera de poder ayudar a esa persona a desarrollar conciencia es pudiendo, primeramente, trabajar fuertemente sobre la construcción del vínculo y la relación significativa con esa persona. Y creo que digamos, confrontarlo por su consumo de marihuana a lo mejor no sea un buen paso, sino más bien tratar de periféricamente lograr, digamos, rodear a la persona por el vínculo. Cuando digo rodear a la persona por el vínculo me refiero a preocuparnos u ocuparnos más por cuestiones que son que nos da la garantía o son más fáciles de abordar, como por ejemplo, no sé, cómo se encuentra él con su trabajo, cómo se encuentra con su estudio, cómo viene con las relaciones afectivas. Entonces, que la preocupación y la ocupación giren en torno de cuestiones que no estén directamente ligadas al consumo de marihuana. Eso me parece que puede ayudar un montón, y después, a medida que se va ganando confianza, a medida que se va trabajando cada vez más en el fortalecimiento del vínculo, a través de la escucha, a través de las preguntas, a través de la empatía, a través del tiempo compartido, yo creo que sí van a haber oportunidades y momentos en donde quede en evidencia que el consumo de marihuana puede estar alterando algunas de las áreas del desarrollo, ya sea el área física, el área mental, el área social o el área espiritual también. Entonces, ahí es donde quizás nosotros tengamos habilitado el espacio para problematizar ese consumo y hacerle preguntas de el por qué entonces, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la marihuana? ¿Por qué consume marihuana? ¿Cuáles son los síntomas, las reacciones, los resultados que le da? ¿Cuál es el costo del mismo? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, ayudarlos quizás a pensar, a problematizar el consumo de la marihuana, pero sí es recomendable poder tener información de buena fuente para poder, digamos, llevar adelante ese espacio de preguntas, ese espacio de confrontación o de análisis. Pero me parece que, vuelvo y repito, no es un camino que se pueda hacer de manera solitaria, sino que tienen que estar acompañados por profesionales de la salud, primeramente porque los profesionales especializados ayudamos a poder orientar a las familias o a las personas interesadas en ayudar a algún familiar o conocido con padecimiento de consumo y desarrollar estrategias y posiciones frente a la confrontación para con la persona que consume. Y a la vez también es importante que, en pos de poder desarrollar conciencia de enfermedad a través de esto que venía recomendando, como la escucha, la empatía, las preguntas, la construcción del vínculo, si se logra en algún momento el desarrollar conciencia de enfermedad por parte de la persona que consume marihuana o acepta que está frente a un problema y acepta también un tratamiento, entonces nosotros tenemos que tener ya como aceitado el segundo paso, ¿no? Que es el de, bueno, ir a hacer una consulta a un especialista. Entonces es muy importante estar conectados con los profesionales o con los centros terapéuticos especializados para que cuando llegue el momento de que la persona diga, sí, la verdad que yo, por más que lo quiera defender, el consumo de marihuana, tengo un problema. O sea, hay cosas que no puedo manejar, entonces necesito ayuda. Y ahí nosotros tener rápido, digamos, el contacto de cómo poder avanzar hacia la entrevista con un especialista. Por eso digo que es recomendable ir de la mano de los profesionales. Me parece que esa sería la mejor forma de poder acompañar a personas que se encuentran consumiendo marihuana hasta reconocer que ese consumo es problemático. Muy buena la pregunta. Creo que se están haciendo un montón de cosas, no sé si son suficientes, y en cuanto a el compromiso social que hay por parte de la prevención
o la educación en relación al consumo de marihuana, cuesta mucho por el hecho de que, como bien decíamos, la sociedad cada vez lo está aceptando más, ¿no? Entonces eso hace como que cueste el poder, digamos, plantearlo como un problema. De todas maneras, yo creo que esto tiene que ver con la valoración que tenemos como sociedad de cara a cuán complejo puede ser o peligroso el consumo de marihuana. La realidad es que la mayoría de las personas no lo ven como un consumo peligroso, no lo ven como un consumo problemático, ni siquiera lo ven como una droga muchas veces. Entonces hace que, claro, la aceptación y la naturalización genere una barrera, una resistencia a la hora de querer abordarlo desde ahí. Pero de todas maneras creo que tanto Cedronar, que es la Secretaría de Políticas de Drogodependencia de la Nación, que está trabajando en esto, como programas provinciales o municipales, deberían todavía hacer mucho más. Entiendo de que muchas veces no se hace más por los recursos que se bajan, también, eso es otra realidad, y otras veces por la valoración, porque son muy pocas las organizaciones o las personas que reclaman o manifiestan políticas y leyes más completas que puedan abordar la promoción y prevención del consumo problemático de marihuana. Entonces me parece que a lo mejor esa falta de recursos y de valoración por parte de la sociedad en cuanto a que esto realmente es un problema de salud pública, porque está totalmente ligada con la salud pública y también con la educación, entre otros aspectos que podríamos mencionar, para mí son los centrales, y quizás es una de las razones por las cuales no se llega mucho más, o no se avanza mucho más allá de lo que se está avanzando. Pero sí considero de que la valoración que tiene la sociedad es muy poca, producto de que la marihuana cada vez está más socialmente aceptada y naturalizada. Yo creo que el debate es un debate que viene postergado desde hace tiempo, que realmente necesita tener representantes que estén obviamente bien capacitados, informados y preparados para poder tener ese debate, porque hay muchos aspectos en juego. Es una decisión que se tiene que tomar teniendo presente los diferentes ángulos y ejes que atraviesan al consumo de marihuana, o ya sea al uso de cannabis o como uso medicinal o recreativo. Me parece que el uso medicinal del cannabis, sin ningún lugar a dudas, y está comprobado científicamente, trae mejorías o las enfermedades, anomalías. El problema, creo yo, radica en la falta de compromiso y de programas serios que hay en cuanto a la promoción y prevención, a la formación, a la regulación también, porque por más que se decrete y se legisle y se ponga vigente una ley que habilite, por decir así, el aceite de cannabis como uso medicinal, si no hay regulación para eso, si no hay un seguimiento adecuado, va a terminar siendo un problema, porque el uso puede volverse abusivo y generar, si bien está comprobado que la marihuana no tiene los mismos niveles de adicción que otras sustancias, pero no deja de tenerlos, y mismo que también su ingesta no es la misma reacción que va a generar
en forma respiratoria que orgánica, o sea, digestiva. Entonces, dependiendo de cómo se la consuma, también los riesgos que puede llegar a generar. Entonces, todo esto, si no está bien acompañado, informado, controlado, supervisado, puede llegar a ser un problema gravísimo. Y conociendo de cómo son nuestros programas de educación o de salud, poniendo como ejemplo quizás otros consumos, a lo mejor digo el de psicofármacos, ¿no? por ir algún ejemplo, que está legalizado y ocupa dentro del ranking de las 3 sustancias que generan mayor problema en la salud o mismo que causan mortalidad, según las estadísticas del Observatorio del Cedronar, es la tercera droga por causa de muerte, los fármacos, todos los que se puedan llegar a mencionar. Y ahí estamos frente a un ejemplo, ¿no? Una droga legal de diseño que está, digamos, vigente y que por falta de controles, por falta de formación, por falta de digamos, políticas públicas que sean integrales y que aborden las diferentes áreas del desarrollo, terminan causando tremendos daños, sin mencionar que es un negocio, digamos, muy fuerte económicamente hablando, ¿no? Y si vamos a otra droga que también por ahí está legalizada, que es el tabaco, que quizás no produce un alteramiento en el sistema nervioso central desde la distorsión de los cambios de la personalidad, pero sí genera un fuerte y alto nivel de adicción y termina siendo una droga, porque lo es, por los niveles de adicción que dispara, que está legalizada, socialmente aceptada y tiene muy poca regulación también de control, de cuidados, de seguimientos, y eso hace que se termine posicionando en la segunda droga por causa de muerte, el tabaco, según los observatorios de Cedronar. Y para señalar otro ejemplo más, podemos hablar de el alcohol, que también es una droga, que está legalizada, que está socialmente aceptada y que tampoco tiene muy digamos, trabajada la regulación. Más allá de que por ley se exige que está prohibida la venta a menores de 18 años, pero en las estadísticas marca que es la primer droga por causa de muerte, ya sea accidentes de tránsito. Evidentemente ahí no hay una regulación adecuada porque debería haber tolerancia cero al manejo y controles, digamos, frecuentes para poder detener el manejo de personas que estén bajo los efectos del alcohol, y no se hace. Entonces los accidentes de tránsito, los accidentes viales, los accidentes laborales ligados al consumo de alcohol. Si yo me pregunto, teniendo estas 3 drogas que están legalizadas y socialmente aceptadas, frente a las estadísticas que manejan, que son alarmantes en causa de muerte, me pregunto si realmente la marihuana va a ser la excepción, o si a lo mejor ya basta con los ejemplos que tenemos para darnos cuenta de que tenemos que trabajar muchísimo en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de cultura, como para pensarnos como un país que esté preparado para, digamos, acompañar esa legislación de la manera correcta, que realmente sea un beneficio para la sociedad. Entonces ahí es donde me preocupa y me paro a decir, me parece que antes de legalizarla tenemos que revisar un montón de otras áreas que son necesarias para prevenir problemáticas a futuro. Un aumento en el consumo de todos los consumos, ¿no? Y uno diría, pero ¿cómo hicieron si estaban aislados, encerrados? El negocio siguió funcionando, el negocio no paró. Al contrario, a lo mejor
al no haber tantos controles, tanta persecución y estar todo, digamos, la atención puesta sobre la problemática exclusiva del momento, que era el COVID-19, dio lugar a que el negocio pudiera inclusive aumentar y crecer sin tanta persecución. Y eso dio lugar a muchas más plantaciones, a mucho más laboratorio, clandestino, ¿no? Obviamente. Dio lugar a que las personas que estaban autorizadas a circular siguieran haciendo circular la marihuana, como la cocaína, como cualquier otra sustancia. De hecho, creo que todos hemos escuchado alguna vez de el remis del alcohol, ¿no? El remis, cualquiera sea la vía, por no mencionar ninguna marca puntual o empresa puntual, que te hacían llegar a vos tu producto a domicilio. Bueno, con la marihuana pasaba lo mismo. La marihuana no la tenía muchas veces que ir a buscar, la mayoría de las veces llegaba, ¿sí? Entonces, quizás llegaba a través de esos permisos que estaban para circular por ser persona esencial, que todos sabemos que eso se estuvo truchando muchísimo, impostando y demás. Entonces, la circulación de la marihuana nunca se detuvo. Entonces, creo que aumentó por el hecho de, claramente, el ocio, no poder, digamos, salir, los diferentes niveles que se dispararon en las emociones, en, digamos, las cuestiones de ansiedad, de angustia, de tristeza, de aburrimiento, hicieron que la marihuana, como el alcohol y como los fármacos también, dentro de la paranoia en la que se estaba y el terror patológico que se estaba viviendo, hizo de que la mayoría de las personas buscaran anestesiar o atravesar o transitar ese padecimiento, y muchos paliaron esto con el consumo de marihuana. Y muchos se iniciaron en el consumo de marihuana durante la pandemia. Los que la consumían, la siguieron consumiendo y quizás aumentaron su consumo porque claramente no tenían ninguna otra obligación ni ocupación, y los que no, muchos lo han, digamos, experimentado en medio de la pandemia. Así que creo que ha sido, en ese sentido, un motivo de aumento en el consumo.